Bien, amigas y amigos, bienvenidos a este sexto diálogo online organizado por la Fundación Rafael del Pino. Es realmente una satisfacción contar de nuevo con su participación en los formatos online que la Fundación les está ofreciendo en la actual situación de confinamiento. Hoy vamos a tener el privilegio de disfrutar de un debate serio y riguroso con tres conocidos y reputados académicos. Adela Cortina, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, directora de la Fundación ENNOR y académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Carlos Rodríguez Brown, catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina. Y Pedro Svars, catedrático de Economía en la Universidad Camilo José Cela, profesor visitante en la de Buckingham y académico numerario también junto a Adela de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es un verdadero privilegio tenerles hoy con nosotros y por ello permítanme comenzar este diálogo mostrándoles la gratitud de la Fundación y estoy seguro que de todos nosotros, a los tres, por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros sus ideas sobre un aspecto tan relevante para todos como es la libertad. No es casual que este diálogo tenga lugar en este espacio virtual de la Fundación Rafael del Pino. Cuando nuestro fundador Rafael del Pino y Moreno tomó la decisión de crear esta institución, tuvo como motivaciones fundamentales contribuir a formar a los dirigentes y emprendedores, defender la libertad y difundir el conocimiento. Rafael del Pino siempre creyó en la libertad entendida en su sentido fuerte, como una unidad indivisible. Permítanme parafrasearle. Solo desde la libertad deben los ciudadanos tomar sus decisiones y asumir sus responsabilidades. Solo desde la libertad deben las sociedades forjar su futuro. Pero también señalaba nuestro fundador que el ejercicio de la libertad exige instituciones solventes. También señalaba, no podemos actuar de forma útil y eficaz si el entorno que nos rodea no nos permite hacerlo con libertad. Y finalmente un pequeño detalle. Reivindicó la responsabilidad. No hay verdadera libertad sin aceptar de antemano la responsabilidad consiguiente. Bien, no me extiendo más. Me ha parecido muy oportuno en este caso enunciar algunas líneas de pensamiento de nuestro fundador, pero es el momento de escuchar, obviamente, a nuestros invitados, ¿no? Hemos organizado este diálogo en tres secciones. Analizaremos el papel del Estado de las libertades individuales y el rol del miedo en la sociedad contemporánea y de la incertidumbre en situaciones de crisis como las que vivimos. Entraremos posteriormente en si la libertad está amenazada, repasaremos sus distintas vertientes, libertades políticas, civiles, económicas y concluiremos en perspectiva de futuro dialogando el porvenir en este ámbito. Por ello entramos sin más dilación. Una primera reflexión sobre la situación que estamos viviendo. Ya hablábamos antes de la crisis, del desmoronamiento del orden liberal, la fractura social, las tendencias desglobalizadoras e intervencionistas, los retrocesos en las libertades, procesos que la crisis sanitaria podría haber acelerado, ¿no? ¿Se han ocupado espacios por parte del Estado que no era necesario incluir o invadir? ¿Serán recuperados estos espacios por la ciudadanía tras la crisis? Comencemos el debate. Si quieres, Adela, si puedes comenzar y, por supuesto, invito también a Carlos y a Pedro a continuar con el diálogo. Muchas gracias a los Bueno, dos. pues ante todo, muchas gracias por la invitación a estar aquí esta mañana, aunque de una manera virtual, que no es tan bonito como pudiendo hablar cara a cara, pero bueno, hay que buscar todas las alternativas. Y muchas gracias por dejarme participar en un debate que me parece tan relevante en este momento. En principio, cuando se habla del Estado, a mí me gustaría precisar de qué tipo de Estado se está hablando, porque no es lo mismo el Estado en China que el Estado en Estados Unidos, que el Estado en la Unión Europea, y yo me querría situar en este momento en el Estado más bien de la Unión Europea, que es el nuestro, y entonces entiendo que es un Estado liberal y un Estado liberal de una democracia liberal social. Entiendo que estamos hablando de un Estado social y democrático de derecho. Ya digo que hay muchos modelos de Estado, pero desde el que estamos hablando, como sería el español, es un Estado social y democrático de derecho que intenta ligar las dos dimensiones, la dimensión de democracia y libertad, y además un elemento social que es fundamental para el funcionamiento. En ese sentido, creo que es cierto que en los últimos tiempos, incluso antes de la crisis, se está produciendo una deconsolidación, como se dice, de la democracia liberal. Se está estudiando a nivel mundial esa deconsolidación, esa recesión democrática que se produce en todos los países y que efectivamente puede haberse visto reforzada en el caso de la pandemia
con una mayor deconsolidación y con un mayor retroceso. Ya venía, ya estábamos sufriéndolo y estábamos alertando contra ello, y sin embargo ahora pues parece que se viene potenciando muchísimo más. En ese sentido, pienso que también colabora a esa recesión las fracturas sociales, no solamente el tema del retroceso de las libertades individuales, sino también las fracturas sociales hacen que las democracias puedan descender y puedan decaer. Yo no veo que haya ninguna contraposición entre democracia y libertad, todo lo contrario. Creo que no puedes ejercerse libertades más que en una sociedad democrática, aunque a lo mejor después entramos en eso, pero efectivamente creo que las fracturas sociales también ayudan a que decaigan las democracias liberales y, por supuesto, con el tema de la pandemia ha ocurrido que las tendencias desglobalizadoras que ya había antes pues se hayan visto cada vez más fortalecidas. Efectivamente, frente a la globalización se han producido unas reacciones nacionalistas, independentistas, de cerrar filas en cada uno de los países, de cerrar puertas, y eso va totalmente en contra de las libertades. En ese contexto creo que la pandemia ha ayudado a reforzar nacionalismos e independentismos, y cada vez las gentes están buscando más la idea de una cierta seguridad dentro de su ámbito cerrado, lo cual va a cortar, a acelerar el proceso de deconsolidación de las democracias liberales, lo cual me parece una pésima noticia. Efectivamente, yo no sé cómo se ha producido la pandemia, no sé cuál ha sido el origen, pero lo que sí sé es que se ha producido en un país que es un país dictatorial y, por lo tanto, al faltar transparencia y no haber comunicado a tiempo qué es lo que ocurría, se ha fortalecido mucho más o ha muerto muchísima más gente de la que tenía que haber muerto. Creo que es una prueba más de que los estados totalitarios son inadmisibles, que nuestra gran tarea es la conquista de la democracia liberal social. Tendría que ser la tarea nuestra, la de Europa y la de todos nuestros países, reforzar esa democracia en la que se viven las libertades, pero también se respetan los derechos económicos, sociales y culturales. Si se me preguntara qué es lo que hay que hacer en este momento, yo propondría que reforzáramos la democracia liberal social y que tratáramos de extenderla universalmente, porque es la única forma de asegurar las libertades individuales, de asegurar los derechos sociales y de asegurar la transparencia, que es fundamental para que sigamos funcionando. ¿El Estado va a ocupar espacios que no son los que debería de ocupar porque no le corresponden? Pues desgraciadamente me temo que sí. Y por eso, segundo punto, es muy importante fortalecer los límites o dejar muy claros cuáles son los límites de la Constitución, qué límites no se pueden traspasar, cuáles son los contenidos de nuestra Constitución que no se pueden traspasar de ninguna manera. Y habrá que volver a ello, por supuesto. Carlos, Pedro, una primera reacción, esa primera visión de la situación. Sí, mi primera reacción es recordar lo que el canciller, bueno, entonces ministro de Economía, Erhard, le dijo en Alemania a von Hayek. Hayek se inquietaba de la nueva denominación que había aparecido, que era economía social de mercado. Y Erhard le dijo, no se preocupe, profesor Hayek, el mercado es social. Y ese añadido que siempre hacemos en España y que tenemos en nuestra Constitución, que es decir que tenemos una democracia social y de mercado, creo que el punto débil de todo lo que hemos estado construyendo en el oeste, es decir, en nuestros países democráticos, que es una red social cada vez más amplia y que cada vez pone en manos de las autoridades públicas la educación, la sanidad, todo lo que se refiere a el mínimo vital, todas esas cuestiones que llamamos sociales son las que han venido haciendo daño a la democracia y haciendo daño al mercado. Es decir, lo que ha dicho Adela Cortina, y la trato con el máximo respeto,
porque de eso ella sabe mucho. Lo que ha dicho Adela Cortina, que tenemos que profundizar en un Estado social, una democracia social y también de mercado, es un profundo error. Creo que la parte o la dimensión social en la que hemos insistido, entre otros sitios en España, es innecesaria, peligrosa para las libertades y peligrosa también para el mercado. Mi primera reflexión, pues, es que la idea socialdemocrática, por supuesto que es de origen socialdemocrático, de una economía social y de mercado, es una idea que ha venido fracasando y que a medida que la parte social ha ido creciendo, se ha ido haciendo más daño a la libertad individual y también más daño a las posibilidades de crecimiento y de transformación. Todos sabemos que Europa se ha convertido en un continente suave, hermoso, tranquilo, seguro, al parecer, y que nos ha enfrentado con la incapacidad de hacer lo que debíamos haber hecho con COVID, con la coronavirus. El Estado ha fracasado en coronavirus porque ese Estado no tenía lo que tiene cualquier empresa, que es un fondo para contingencias, sobre todo en algunos países como es España, como es Italia y sin duda Francia. No, lo que había es deuda que era equivalente a la producción de un solo año y no había un fondo por si acaso, que es lo que todos nosotros tenemos. Si nosotros viviésemos de esta manera, los individuos, con una deuda equivalente a lo que producimos en un año, naturalmente que cualquier accidente nos habría hecho daño. Entonces yo planteo la idea de que la dimensión llamada social es una dimensión que se ha exagerado, que ha ido demasiado lejos y hace daño a lo social. Hace daño en la educación, puesto que es de mala calidad para personas de clases más trabajadoras y con más dificultades. Ha hecho daño también en lo que es la salud y hace daño en todo aquello que se refiere a la libertad económica. Y por eso me enfrento con lo que ha dicho Adela sobre insistir en la parte social. Por Dios no, que ya hemos tenido demasiado. Carlos, una primera reflexión, Carlos. luego si queréis responderos totalmente Carlos, libres. tú, métete. Claro que sí, claro que me meto. Bueno, primero, muchísimas gracias a la Fundación y es un placer. En realidad estamos repitiendo un debate que ya hicimos hace algún tiempo en la Fundación con Adela y con Pedro. Sé que es un placer. Si la primera pregunta tuya, Vicente, se refería a si se han ocupado espacios por parte del Estado, pues naturalmente, claro. Era prácticamente imposible imaginar un escenario contrario. Estamos en todas las crisis, animan a los estados y animan a todas las fuerzas del enorme abanico antiliberal que intentan aprovechar la situación para legitimar la expansión del Estado sobre las libertades públicas. O sea que ahí me parece que estamos de acuerdo los tres. Y lo otro que planteabas es realmente muy complicado y es si estas libertades que hemos ido perdiendo las vamos a ir a recuperar después. Claro, habrá que esperar a ver cómo se cierra este episodio. Sin embargo, me gustaría apuntar una nota de optimismo. No sé si os habéis fijado que cada vez se habla de la crisis de la libertad. O sea, siempre... Es que el otro día leí vi un programa de televisión donde un señor muy seriamente afirmaba que la crisis del coronavirus es la crisis del capitalismo. Decía, pues vamos a ver, si viene de una dictadura comunista que los países capitalistas más desarrollados pues más o menos la están intentando capear y desde luego el mundo pues ha progresado y lo hace mejor que antes. Pero me interesó esta idea de pensar siempre que lo malo es el capitalismo, lo malo es el mercado, lo malo es la libertad. Mi sensación es que no es así, con la libertad y con el capitalismo, el mercado y también con la democracia. Yo creo que vale la vieja frase de
Mark Twain, ¿no? Eso de que las noticias sobre mi muerte han sido francamente exageradas. Bueno, Adela, lo que yo he querido decir y decirte es que muchos de los progresos sociales, progresos de mejora de las clases más desfavorecidas, progresos en la situación de la mujer en la sociedad, no se deben a la legislación, no se deben a la intervención, se deben al movimiento espontáneo del maldito capitalismo. El capitalismo y sus progresos son los que han permitido mejorar entonces la situación de las mujeres, que tienen la posibilidad de estar en el mundo del trabajo gracias a los avances técnicos y sociales que ha producido el libre mercado. Ese es el centro de mi reflexión. Perdón. Bueno, yo, si no os importa, me gustaría, todo el mundo habla siempre del capitalismo o para echarle la culpa o para defender el capitalismo, que se está refundando todos los días. Yo estoy viendo todos los días que alguien refunda el capitalismo, reinventa el capitalismo. Creo que hoy nuestro tema no es el capitalismo. Yo no le veo ningún interés a ligar la crisis del coronavirus con el capitalismo. Cuando alguien me dice, es que si no viviéramos en un sistema capitalista, no habría habido una crisis, una pandemia como la del coronavirus. ¡Qué tontería! Aquí lo que ha ocurrido es una cosa, en principio, mucho más inesperada. Y es que, al parecer, un virus ha pasado de animal a humano, no sé cómo, pero ha pasado, es extremadamente contagioso y efectivamente no teníamos ningún conocimiento de cómo pueden paliarse los contagios y de cómo puede frenarse el virus. A veces ocurren cosas en esta vida que no tienen causas, que no son causas económicas ni causas humanas. Ese es el origen de lo que ha pasado y, a mi juicio, como he dicho antes, el gran error es que se produjera en un lugar en el que no se avisó, no se dijo absolutamente nada y la opacidad es nefasta. Efectivamente, lo bueno es la transparencia, el tipo de países democráticos en el que alguien puede criticar, puede levantar el dedo y decir qué ha pasado aquí, qué nos está ocurriendo, porque efectivamente en una sociedad libre, con democracia, no ocurren estas cosas con tanta facilidad. Como decía Amartya Sen, la libertad es el camino a la libertad, está clarísimo. Y en las sociedades democráticas no hay hambrunas porque siempre hay alguienes que critican y que dicen que esto no puede ser. Yo el tema del capitalismo en este asunto del coronavirus lo dejaría totalmente aparte. Creo que el asunto efectivamente es la libertad y la libertad es, por supuesto, la libertad, como comentaremos después, civil, política, etcétera, pero también las gentes tienen que tener una base de sustento que les asegure el poder ejercer la libertad. Y creo que esa ha sido la tarea, perdona Pedro, lo siento de verdad, creo que esa ha sido la tarea de la socialdemocracia, la de decir que hay unos bienes tan básicos que no pueden quedar al mercado porque no puede ejercer su libertad que ni siquiera tiene lo más básico. Creo que ese es el asunto y no sé si merece la pena entrar en esto porque creo que el coronavirus lo único que demuestra una vez más es, como tú has dicho, que es importante estar preparados, hacer frente. Y eso sí que nos ha cogido a todos absolutamente desconcertados y sin preparación, pero a todos los países de la Tierra. Es lo que nos ha cogido absolutamente asombrados de que nadie, ni siquiera los más poderosos, tienen posibilidades de contrarrestar al virus, de ver qué es lo que nos ha ocurrido. Y ahora mismo tenemos a una gran cantidad de investigadores verdaderamente centrando todo su esfuerzo en tratar de resolver el tema de cómo podemos encontrar una vacuna, cómo podemos... Es verdaderamente un problema mundial. La cuestión es que... Porque no se ha perdido ¿por qué he sacado el capítulo? Porque hemos estado perdiendo el tiempo en otras tonterías a nivel no solo español, sino mundial, en otras tonterías que no han permitido investigar suficientemente lo que tú decías antes, pero en todos los países, que en ningún país estaba preparado. Los que más estaban preparados... Perdona, Adela, un momento. Perdona, Adela. Yo he sacado el mercado porque creía que teníamos que hablar del futuro. En efecto, hemos tenido un accidente, nos estamos enfrentando de diversas maneras en los distintos países. Algunos estamos menos preparados que otros, que lo he insistido en ello, pero es ¿qué va a pasar después? Ya lo ha dicho Carlos, que la gente está diciendo,
aprovechando esto para volver a sistemas de dirección de los países que son pasados y peligrosos. Pues, ¿qué va a pasar después? Y lo que yo estoy defendiendo es que es más mercado, más libertad económica y menos intervención en los distintos puntos o los distintos pilares de del estado de bienestar. Eso es lo que debemos defender, porque vienen tiempos muy malos, tiempos en los que se aprovechará para volver atrás. Y el futuro está en más libertad económica también y más mercado, y no lo de siempre, lo que estoy viendo, por ejemplo, en el Reino Unido, que es que el sistema de salud público del Reino Unido se ha convertido en una religión. Y el eslogan es ahora, quédese en casa para salvar el sistema de salud del Reino Unido. Yo estoy hablando del futuro, y ese futuro está negro porque la reacción va a ser la que ha dicho este señor tan raro del que hablaba Carlos, que la culpa del coronavirus sobre todo la tiene el capitalismo. Claro, pero mira, estáis planteando una serie de temas de escenario que nos llevan precisamente a la segunda cuestión, antes de entrar a fondo en la cuestión de la libertad, ¿no? Que es, habéis mencionado tangencialmente la cuestión de el miedo en la sociedad contemporánea, esa incertidumbre que hace que nosotros estemos dispuestos a aceptar niveles de coerción que a lo mejor no aceptaríamos en otros contextos, ¿no? O sea, por eso quería lanzaros también esta cuestión, sin perjuicio de que sigáis debatiendo la anterior, esa actitud ante el riesgo, el miedo a la incertidumbre que provocan estos shocks, ¿no? ¿En qué medida facilitan a la ciudadanía que la ciudadanía acepte determinadas medidas que pueden ser contrarias a la libertad? ¿Cómo gestionar el miedo en la sociedad contemporánea? ¿Somos más temerosos que antaño? Y otra cuestión, ¿las tecnologías están aumentando estas tendencias? Si quieres, empiezo yo. Sí, sí. Es cierto, el miedo es una poderosa palanca política, porque tiende a desactivar la resistencia, el impulso liberal, el impulso a la libertad que yo creo que tenemos todos tenemos el impulso a ser libres. En la medida en que nos aterrorizan, pues desactivan esa resistencia. O sea que sí, el miedo es una fuerza contraria a la libertad y en el fondo también contraria a la democracia, porque inhibe nuestra capacidad de elegir de manera ponderada y correcta. Y yo creo que para hablar de los peligros de la libertad, que es el tema que nos trae hoy a la Fundación, yo creo que hay que incorporar la cuestión del miedo y también añadirle un aspecto que tiene que ver con lo que estaban debatiendo ahora Pedro y Adela, ¿no? Y es en qué medida esta democracia social, es decir, una democracia con un enorme peso del sector público, que de eso se trata, cuando decimos social, decimos político, decimos peso del sector público, ¿en qué medida esta democracia que se erige precisamente en la que calma los miedos de las personas, en qué medida los puede aumentar? De manera paradójica. Y os doy un par de pinceladas de carácter económico. Uno es la cuestión de las haciendas públicas, que hacía referencia a Pedro hace un momento. Esto que de pronto hay un descalabro y se derrumba la recaudación y ya los estados no tienen más alternativa que subir los impuestos porque ya incluso el horizonte de la deuda pública es complicado. Pero esto como es, digamos, una democracia que tranquilizar a sus súbditos debería tener, desde luego, no tener deuda pública, como decían los viejos clásicos, solamente cuando hay guerra, pero si no, financióese usted con sus ingresos, no vaya a ser que utilice la deuda como excusa para tener más ingresos y para gastar más. Así que ahí tenemos una paradoja en donde el Estado se supone que da seguridad y en realidad no la da. Y el segundo punto, que también tiene que ver con el miedo, es por qué hay tan poco ahorro individual. Es decir, tenemos estas democracias sociales de las que hablaba Adela, tienden a desanimar el ahorro individual. Y yo creo que esto es una tragedia en términos de la libertad, que es nuestro tema hoy. ¿Por qué? Y porque la persona que ahorra
mucho o poco para su pensión, por ejemplo, digamos, o para cualquier contingencia, está en condiciones de tener menos miedo que una persona que en cualquier caso está en manos del poder porque carece de medios o de ahorro propio. Bueno, yo quisiera intervenir si puede ser. Digo un momento lo de las pensiones, porque cuando veo que en España las pensiones se pagan con deuda, eso sí que es una contradicción. Las pensiones, lo que necesitamos de mayores es haber ahorrado algo durante el tiempo en que ingresábamos más. Entonces, es decir, yo le voy a pagar a usted pensión con deuda. ¿Y esa deuda quién la va a pagar? No las generaciones futuras, no, porque el plazo medio de la deuda hoy en España es 7 años. La vamos a pagar nosotros. Al final son unos impuestos que se aumentarán para pagar algo que debería estar subvencionado, financiado con el ahorro. Yo quería intervenir en el tema de ese dilema que creo que es de lo que estabais hablando también, que se está planteando en muchas ocasiones entre seguridad y libertad. Dicen, hay un dilema que es entre seguridad y libertad. No se pueden tener las dos cosas juntas. Entonces el miedo clama por la seguridad. Bueno, no, que digo que hay gente que lo plantea. No, pues es que mi postura es que las dos cosas se pueden conciliar perfectamente, pero hay gentes que dicen que es un verdadero dilema el de la seguridad y el de la libertad y que entonces hay que optar por la seguridad y según dicen los expertos parece que hay una vuelta a este afán de seguridad por parte de los países que lleva efectivamente a totalitarismos, porque da la sensación de que un país como China, que ha conseguido la obediencia de todos sus ciudadanos, es mucho más seguro que uno que presta o que deja terreno a la libertad. Yo creo que efectivamente es un dilema falso, no existe tal dilema entre seguridad y libertad, sino que más bien un país más libre es mucho más seguro que todo lo contrario. Entiendo que efectivamente cuando hay mayor libertad, cuando hay mayor posibilidad de crítica, cuando hay mayor posibilidad de transparencia, hay muchísima más seguridad. Y además los regímenes que son totalitarios, pues además son ineficientes también, incluso para mantener la vida, porque la siegan cuando les conviene y entonces ni siquiera aseguran la vida. O sea, que me parece que ese dilema que muchas gentes están planteando es absolutamente falso y hay que ir con mucho cuidado con esas derivas hacia el afán de seguridad porque es verdaderamente falso. Y en este tema del coronavirus se está planteando con toda la claridad. Hay cantidad de gentes que están recurriendo a este tipo de pandemias para decir es que hemos de buscar la seguridad y entonces, por lo que comentaba Vicente, el tema de la inteligencia artificial y todos estos medios que tenemos de controlar a la población. Sería maravilloso, piensan algunos, controlar a toda la población porque así podemos saber perfectamente dónde están y salvar sus vidas. Miren, no. Eso es verdad. Y entonces yo creo que es un tema muy importante el de ver en qué medida medios, que pueden ser muy provechosos en un determinado sentido, se pueden convertir en un auténtico control de toda la ciudadanía. Y en algunos países ya está ocurriendo, pero es que en otros puede ocurrir. Y yo creo que es uno de los grandes temas en que estamos entrando con este asunto de la desescalada, en el que estamos viendo que cada vez hay más medios de saber dónde están las gentes que pueden contagiar, los que no pueden contagiar, dónde puede tenerlos usted situados. Creo que es un tema de nuestro tiempo que hemos de tener muy estudiado y tenemos que ir con muchísimo cuidado, no sea cosa que no nos vayamos dando cuenta y un buen día nos demos cuenta de que estamos todos absolutamente estudiados, policialmente estudiados. Claro, pero es un tema de ahora que tenemos que estudiar porque tampoco es tan fácil de resolver. Efectivamente, la gente, y yo creo que en España la gente más que miedo, voy a decir algo por mis conciudadanos, creo que la ciudadanía española ha sido extraordinariamente madura. Más que el miedo, lo que tenemos es un enorme desconcierto, pero tenemos desconcierto porque ni siquiera los especialistas saben muy bien por dónde ataca el virus, qué se puede hacer y las gentes lo único que hacen es obedecer las órdenes que se dan o seguir las órdenes que se dan porque no tienen otra alternativa. ¿Qué van a hacer?
La libertad no consiste en decir, pues me da igual, yo salgo a la calle. Por Dios, no. La libertad tiene que ser siempre informada, responsable y enterada. Entonces yo creo que la gente ha reaccionado, por lo menos en España, más que con miedo, con ese desconcierto de lo desconocido, que no sabemos por dónde puede venir, y entonces han hecho una cosa que me parece muy bien. Han seguido las pautas cuando han visto que era razonable. No han obedecido lo arbitrario. Y a mí me parece que es muy importante para la libertad. La gente no estamos dispuestos a obedecer lo arbitrario, sí algo que nos parece razonable. Y en ese sentido creo que hay que cultivar en esa línea y a la gente ir dándole razones y argumentaciones y explicando si se hace una desescalada de esta manera, explique por qué, porque si no es un desconcierto, por qué en unos lugares sí, por qué en otros no. Hay que dar razones. Eso es fomentar la libertad. Y solo una puntualización antes de acabar, porque quiero defender mi Estado social. Evidentemente, yo creo que una base social es fundamental, y más con el paro que tenemos y el que se nos va a venir encima. ¿Pero quién ha causado el paro? No, ¿qué ha causado el paro? En este caso el coronavirus, por el amor de Dios. Hombre, no, es que no se le puede estar echando la culpa al Estado todo el tiempo. Hay que ver que el coronavirus ha creado una situación terrible, y el hecho de que vaya habiendo cada vez más gentes que no encuentran un empleo porque no tienen las competencias necesarias y ni siquiera tienen el nivel, pero creo que eso es otra discusión. Bueno, una cosa que siempre hay que tener en cuenta en nuestras discusiones son los efectos no deseados. Lo que ocurre con buenas intenciones resulta que se obtiene lo contrario. Y una gran parte de la protección precisamente a los parados y, por ejemplo, la decisión de tener un salario mínimo alto y también el de quizá tener pronto un ingreso social mínimo para todo el mundo, causa paro. Y esa contradicción entre las medidas de buena intención y las malas consecuencias es mi principal crítica a la dimensión social de la que habla Adela. Pero, Carlos, ¿quieres hacer un comentario? Sí. No, estaba esperando que tú nos dieras orden, porque soy muy disciplinado. Sí. Por eso, no. Es un privilegio teneros con nosotros. Por eso yo intento que no dejemos ningún tema en esta hora y escasa de la que vamos a poder dialogar sobre estas cuestiones. Estáis tocando temas muy interesantes, ¿no? El tema de la madurez. Rafael Montero entraba con una pregunta: ¿somos más disciplinados que cívicos? Por ejemplo, cuestiones sobre la privacidad que habéis mencionado, que íbamos a tratar en la parte de libertades civiles. Hay dos preguntas muy interesantes en ese campo. Si os parece, entramos ya de lleno en el tema de la libertad y ya profundizamos en cada uno de los tres grandes bloques de libertades. Vamos a resumirlo en libertades políticas, civiles y económicas. Y entrando por las libertades políticas, ese conflicto entre libertad y democracia. Lo habéis mencionado ya, ¿no? Entonces, es muy interesante para nuestros oyentes, y hay varias preguntas sobre estas cuestiones, entender cuál es el límite para lo que llaman algunos de nuestros seguidores la regulación democrática de nuestras vidas, ¿no? O sea, hemos visto cómo estados dictatoriales en esta crisis y muchas de las democracias que denominamos iliberales, se han servido de la pandemia bajo pretexto de cuestiones de salud pública para aumentar la persecución política y la opresión, ¿no? ¿Podríais profundizar sobre esa lógica libertad-democracia? Muy bien, pues si queréis empiezo yo. Siempre queremos, naturalmente, las dos cosas, ¿no? Queremos las tres cosas, o todas las libertades queremos, ¿no? Libertades políticas, económicas, eso de expresión de todo tipo, ¿no? El problema es cuando entran en colisión. Y ahí yo creo que la cuestión del Estado social y democrático de derecho, que siempre defiende Adela y que está en la Constitución, como bien reconoció Pedro, hay que reconocer también que tiene problemas y que tiene contradicciones y que la libertad puede padecer en la medida en que por el coronavirus o no, porque antes también estaba sucediendo, exista una dinámica que lleve al Estado a crecer. Y esto es lo que hemos visto en nuestro tiempo.
paradójicamente, puesto que democracia significa que el pueblo elija, la propia dinámica de la democracia moderna nos ha llevado, independientemente de las crisis, ¿sí? Pero ahora se acentúa con la crisis, pero nos ha llevado a unos estados que son cada vez más grandes. Y por lo tanto necesariamente conspiran contra las libertades económicas, evidentemente, puesto que a la gente le gusta normalmente utilizar sus propios bienes como ella quiera, ¿no? Y no como decida el poder. O sea que aquí hay una contradicción. Me parece a mí que es particularmente interesante en el caso de la democracia. ¿Por qué? Porque mi sensación es que la democracia es el mayor legitimador que ha tenido el poder político durante todos los tiempos. Y la prueba de ello es cómo han crecido los estados sin las protestas populares, que siempre han caracterizado a la fiscalidad. Estaba leyendo ayer el último libro de Acemoglu y Robinson, que tiene mucho interés, sobre el pasillo estrecho. Y me encontré con una cosa que es sobre los famosos guerreros de terracota de Xi'an, en China. Son famosísimos, como todo el mundo sabe. Bueno, lo que me enteré es que una vez que el rey mandó a hacer eso, esos 8.000 guerreros, de tamaño natural, tuvo que subir tanto los impuestos que se rebelaron los chinos y acabaron con la dinastía un año después de muerto el famoso Xi Huangdi, ¿no? En el caso de la democracia esto no pasa y me parece un asunto revelador que podríamos discutir por qué es que las personas estamos dispuestos a aceptar muy entre comillas, porque a la gente cuando le pregunta ¿quiere usted pagar más impuestos? Dicen que no. Lo que quieren es que le suban los impuestos al vecino, pero la gente no quiere pagar más impuestos. Es una cosa ricos. Sí. Adela, ¿tu opinión? Sí, es que creí que Carlos seguía hablando. Sí, a mí, vamos a ver, el tema de democracia y libertad me parece que es fundamental, porque creo que no se contraponen, sino que la única manera de realizar las libertades, empecemos por las políticas, de las libertades políticas y también las civiles, es a través de un gobierno democrático. Creo que la democracia es el menos malo de los regímenes posibles y efectivamente desde el principio se han ido enfrentando lo que entendemos por autonomía individual y autonomía y soberanía popular. Siempre ha sido ese conflicto de Kant-Rousseau que recordamos perfectamente, que ha recorrido toda la historia, la autonomía del individuo y la soberanía popular. No es exactamente lo mismo las dos cosas, pero cómo se concilia una organización política en la que se pretende que todos puedan realizar su autonomía si no es a través de algún tipo de soberanía popular que consiste al final en el famoso gobierno representativo. Elegimos a unos representantes que de alguna manera les ponemos en sus manos que tomen unas decisiones por nosotros, siempre que después podamos estar controlándoles. No, es que así es el tema, eso lo decía Benjamin desde hace no sé cuantísimo tiempo. Después tiene que ser usted controlado y ahí es donde está el punto. Cuando decía Benjamin Constant la famosa idea de cuando los países van creciendo y van haciéndose las gentes cada vez más ricas, nombran a sus administradores para que les lleven los asuntos públicos y no se ocupan ellos directamente de esos asuntos públicos, sino que se los entregan a otros. Con lo cual nuestros representantes, digamos, son esos administradores a los que les dejamos que hagan ese tipo de cosas para dirigirnos, eso es lo que decía Benjamin Constant, que es un liberal, y entonces les dejaba, obviamente, pensando que así ellos lo gestionan y nosotros nos dedicamos a lo verdaderamente interesante, que es la vida privada, etcétera. Pero al final de la conferencia advierte mucho cuidado, porque si se lo ponen todo ustedes en sus manos y no les controlan, algún día les habrán quitado hasta su libertad privada. Ese me parece que es la gran enseñanza. Yo creo que efectivamente no hay mejor manera de realizar las libertades civiles y políticas que en una sociedad democrática en que se eligen representantes a los que se exigen responsabilidades, a los que se reclaman responsabilidades y a los que no se les deja que tomen una serie de medidas en tiempos de pandemia que sean irreversibles. Me parece que ese sería el punto. Porque efectivamente no hay manera de organizar un sistema político en que los ciudadanos puedan ser libres si no es a través de esa sociedad democrática
que no quiere decir sencillamente el gobierno de las mayorías, sino como se decía muy bien, lo importante es cómo se generan las mayorías. ¿Cómo se generan las mayorías? Si a través del debate, la deliberación, etcétera, o a través de la manipulación, el engaño, ¿cómo se generan las mayorías? Eso es lo importante. Y después, ¿cómo se reclama a esos políticos que den cuenta? Me parece que ese punto es esencial para entender en dónde estamos. Y la libertad política consiste precisamente, entiendo yo, en poder participar en las cuestiones públicas, en poder reclamar en las cuestiones públicas, en poder exigir, y para eso necesitamos lo más importante de un país, una ciudadanía lúcida y madura. Yo creo que la clave de un país es una ciudadanía. La clave en esto que está diciendo Adela, que es que hemos nombrado unos administradores que resultan ser infieles. Si preguntamos a cada una de las personas qué es lo que ha pasado. La infidelidad de los administradores ha consistido en que, con el pretexto de que tienen mayorías, van aumentando el campo en el que mandan. El Estado actual, el Estado que tenemos sobre todo en Europa, es un Estado cada vez más grande, que solo se detiene en su crecimiento cuando empieza a caer el crecimiento económico, cuando la gente es más pobre. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, con el Estado en Suecia, donde llegó un momento en que era tanta la intervención del Estado en la bolsa de las personas y las decisiones de las personas, que aún es muy grande, que al final decidieron nombrar un gobierno que llamaban conservador, que no era conservador, sino que era más bien revolucionario, de intentar detener algo el crecimiento del Estado en Suecia. La cuestión fundamental en la representación, hay dos cuestiones. Una, que nos representen con un sistema bien sopesado, discutido, lo que dice Adela. Segundo, que no vayan demasiado lejos. El principal asunto en la cuestión de la democracia es cómo evitar que el Estado crezca. Decía Keynes que si pasaba el gasto del Estado de un 25% de la producción nacional, se habría acabado pronto la libertad. Y ahora estamos en el 45, 50, 52. Cada vez que se protesta por un crecimiento del Estado, y no, pero es que en Francia hay más. Y es que los demás de Europa tienen muchos más impuestos y tienen un Estado mucho más grande. La cuestión fundamental hoy es cómo detener y reducir el Estado, porque se financia con nuestros impuestos y un impuesto es una forma de reducir nuestras libertades. Le toca a Adela, yo creo, o a Vicente. Me toca a mí. Yo creo efectivamente que el Estado no tiene que ser un Estado grande, ni muchísimo menos. No creo. ¿Cuánto? No, bueno, eso sí que es una pregunta, Pedro, que tú sabes que no se puede decir hasta dónde sí, se puede. y cuánto. Eso no se puede. No, ¿Hasta ¿cuánto? dónde se puede? No más, bueno, todo depende de las no. necesidades de un determinado momento. Yo no, te diría no, que en las este necesidades momento. se inventan. No, las ¿cuánto? necesidades no se inventan. En este momento, yo creo que en este momento estamos en una situación en España que va a ser terrible y que está siendo terrible, porque el número de parados ha aumentado de una manera atroz. El número de empresas que ha tenido que cerrar es verdaderamente terrorífico. Es decir, en este momento tenemos que estar con todas nuestras fuerzas unos y otros tratando de ver cómo se resuelven los problemas, porque no es en absoluto sencillo. Entonces, si se habla de un ingreso mínimo, desde luego lo último que debería de ser es ir creando esas populistas pesebres tipo kirchneriano, que consiguen que la gente no trabaje y que se apunten al ingreso mínimo y que no trabaje, y que entonces ya tenemos los votos asegurados. Eso hay que evitarlo por todos los medios, en absoluto. No se puede hacer un país de ese tipo y de esa manera. Pero que en este momento va a ser necesario apoyar de alguna manera con el nivel de pobreza que hay y con el nivel de miseria que hay, eso lo veo que es clarísimo, que el Estado tiene que ser social y democrático de derecho. Eso veo que no tiene solución. Lo que no hay que permitir de ninguna manera es que se aproveche la situación
para hacerlo crecer más allá de los límites constitucionales y para ocupar espacios que no tocan y para hacer cuestiones mediante decretos que no tocan. Eso creo que hay que poner muy bien los límites y una cosa es una situación de excepción, pero como decíais antes, desgraciadamente lo excepcional en ocasiones se consagra y eso es lo que hay que evitar por todos los medios. Una cosa es una situación de excepción en la que hay que salir porque no se puede dejar que la gente quede desvalida, pero otra cosa es consagrar esa situación de excepción. Y ahí es donde tienen que estar muy atentos, creo yo, los partidos políticos de la oposición, que para eso existen, y donde tienen que estar muy atentos los ciudadanos, dándose cuenta de si se les está ocupando el terreno o no. Necesitamos estar todos muy activos para que efectivamente no nos encontremos un buen día, como decía Constant, que nos han quitado hasta nuestras libertades privadas, claro. Esa es la cuestión. Bueno, Carlos, ¿querías intervenir? Sí. Sí, por favor. Nos mandes a nosotros. Y no, precisamente estáis hablando de esa ciudadanía que debe tener la información para poder tomar las decisiones y para asegurarse de que hay contrabalances que evitan tendencias naturales, ¿no? desde el Estado, ¿no? Ocupar espacios no razonables. Y la cuestión del Estado tiene vertientes económicas y también impacta en otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué os parece pasar a la siguiente cuestión? Porque hay varias preguntas que están centradas ahí y que habéis tocado también tangiblemente en este momento, ¿no? Que es el tema de las libertades civiles, ¿no? Porque sí que es cierto que hemos visto cómo el espacio de la libertad en estos días de crisis sanitaria se ha movido de lo digital a lo analógico, ¿no? Y estamos reaccionando todos ante los problemas de privacidad, de ocupación y de apertura de nuestra intimidad, ¿no? A los poderes públicos en aras de la salud pública, ¿no? Y en este aspecto ha habido muchas preguntas. Por ejemplo, Elvira Fernández habla de ese creciente intrusismo en nuestra privacidad e intimidad como una gran preocupación. Juan Trigo nos plantea si no es compatible el objetivo de salud pública con un nivel de privacidad y de protección de los datos razonable, ¿no? Pero venimos de un mundo en el que hoy determinadas plataformas, hoy Google impone sus estándares a la Comisión Europea, ¿no? Y tenemos el problema de quién decide o debe decidir qué información es cierta o no. Muchas cuestiones que nos están planteando nuestros seguidores que he tratado de resumir aquí en este bloque de libertades civiles, ¿no? Trasladándose esa cuestión, ¿no? En especial en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de información. ¿Están amenazadas estas libertades? Y ese debate, sabéis que ha sido un debate que ha estado abierto en la ciudadanía en estos días, ¿no? Vamos a ver. También me gustaría... bueno, si empieza Carlos, no, empieza. Perfecto. Empiezo. Vamos a ver, hablemos un poco de libertades civiles, si quieres, porque tampoco hay demasiado tiempo. Me gustaría meter también las económicas en el mismo plano en el que tú lo has planteado, Vicente, porque yo creo que tienen bastante que ver. La idea de la amenaza me parece que es visible en lo que hablabas de la privacidad. Quiero decir, es que cuando vemos la fabulosa capacidad que tienen los estados de controlarnos, o sea, a cualquier liberal le da como escalofríos, porque la sensación que da es que es prácticamente 1984, es decir, es prácticamente donde la televisión no se utiliza para ver, sino para que te vean a ti, y para que te controlen y te vigilen. O sea que eso por supuesto que es así, e incluso en la pandemia se refuerza. No sé si os habéis fijado en lo que pasa en la pandemia es que el ciudadano está permanentemente pidiendo autorización al Estado. Y el Estado es el que controla al ciudadano en lo que hace. Es exactamente lo contrario de lo que decía Adela y exactamente lo contrario de lo que debe ser una sociedad libre. Y esto que vale para las opiniones, por supuesto vale para la economía también, es lo mismo. La invasión del Estado que te va a decir
pues cuánto tienes que producir, qué cosa tienes que producir, si va a cerrar la economía y te va a impedir que tú compres en el extranjero porque hay que proteger una actividad u otra. Entonces, yo creo que se pueden vincular estas dos cuestiones en el sentido de que se legitima la expansión del Estado, pero también dejarme que sea un poquito optimista en el sentido de que me parece que existe una reacción popular, existe una protesta de la gente que, así como protesta contra la subida de impuestos y más que va a protestar, también protesta contra la invasión de su vida privada. A mí eso me parece saludable. Bueno, yo creo, Adela, por esto que decías, que el defender la vida privada la hace un liberal y cualquier persona normal, Carlos. Cualquier persona normal defiende No la somos normales privacidad los liberales. y a mí me alegra mucho que en algún momento la Unión... Pues por eso te lo digo. La Unión Europea ha hecho una serie de documentos sobre la ética en el uso de la inteligencia artificial que a mí me han parecido muy, muy interesantes, porque en esos documentos, desde luego, lo que se defiende claramente es la privacidad de las personas, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, y creo que eso es algo que hay que poner sobre el tapete y seguir trabajando y dando a conocer, porque a veces la gente no lo conocemos, y el derecho a la privacidad es un derecho que hay que respetar por encima de todo. Cuando se entra en el asunto de la pandemia, la cuestión es muy delicada. Yo me he relacionado mucho con gentes que son epidemiólogos y que son virólogos y que están trabajando con cuestiones de inteligencia artificial para tratar de ver cómo salir del impasse, y no es fácil. Es decir, ahí no es que hay mala voluntad, es que realmente es complicado el tratar de ver cómo evitar contagios valiéndose de esos medios que a lo mejor pueden ayudar, pero puede llegar el momento en que vayamos más allá de lo que es el respeto a la privacidad. Y creo que ese es uno de los temas de nuestro tiempo, que no es un tema afortunadamente ideológico, porque en este país se ideologiza todo, sino que es un problema realmente técnico en el que hay que intentar ver respetando la privacidad de la gente. Me parece un tema de primera magnitud que hay que trabajar con mucha seriedad y con los expertos que pueden decirte cómo hacer para que el contagio no prosiga y respetemos, sin embargo, la privacidad. Pero hay otra de las libertades que a mí me parece, de las libertades civiles, que puede quedar bastante dañada en tiempos de pandemias, y es la libertad de expresión. Porque efectivamente existe todo el mundo de las redes, todo el mundo de... y puede tomarse determinadas medidas que tratan de frenar la libertad de expresión. Y ahí me parece que no se puede de ninguna manera estar de acuerdo. La libertad de expresión no se puede frenar en absoluto. Frenar la libertad de expresión en cualquier país es sencillamente acabar con lo más radical de los seres humanos. Entonces, si se aprovechan tiempos de pandemia para frenar opiniones que pueden resultar más o menos molestas, pues entonces eso no puede admitirse de ninguna manera. La libertad es el camino a la libertad. Y eso lo dice un liberal y cualquier persona normal. Bien, pero veo un campo... No nos han llamado normales, Carlos. No, a mí me queda claro. Hay un campo en el que no hay tanta sensibilidad a las libertades personales, y es el de la educación. Determinadas ideologías entran en lo que se enseña en los colegios y en los institutos. Deciden, especialmente se ve eso con los nacionalismos, deciden qué es lo que hay que enseñar, cómo se enseña la historia y qué se dice de lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero no solo es eso, sino que todo nuestro sistema educativo está transido de intervención de aquellas personas que no consienten que haya una manera distinta de ver la educación. Y eso en los colegios y en los institutos se ve clarísimamente. ¿Qué es eso de que los libros de texto los decida una dirección general? Bueno, eso es algo que no tiene nadie que decir. No, es que aquí en Castilla-La Mancha la geografía que se va a estudiar es la geografía de los picos que hay aquí. Por ejemplo, en Madrid se estudia un arroyo muy importante que es el arroyo Meaques, que atraviesa, entre otras cosas, el sitio donde yo vivo.
El arroyo Meaque es un arroyo que no tiene nada, pero eso estudia mucho más que los afluentes de los libros de los que estudiamos nosotros y también los ríos del mundo. Hay una decisión de que es muy necesario que alguien vigile lo que se enseña a los niños, que no sea la familia. Ese es un campo que no nace con la inteligencia artificial, está ahí. Y es un campo para el que hay poca sensibilidad. La verdad es que habéis las libertades civiles y la libertad económica, y yo creo que es un buen momento para pasar precisamente a la cuestión de la libertad económica. Lo habéis tocado además en varios momentos: dimensión del Estado, el intervencionismo que vivimos en distintos ámbitos, pero lo cierto es que también por las preguntas que nos llegan, María Esther Arias nos formula otra cuestión. Bueno, voy a resumirlas todas en la cuestión. Se ha reabierto quizás un debate que la ciudadanía había dado por superado: equidad, eficiencia, Estado, mercado, proteccionismo, librecambismo. Incluso hemos visto cuestionar los derechos de propiedad. Nos comentaba una persona, Rafael Montero, que nos escribe desde África, además, ¿no? Que se ha demostrado como el primer paso hacia el abismo en multitud de sociedades, ¿no? Especialmente él pone ejemplos, no me voy a extender en su pregunta, interesantísima. Entonces, los poderes otorgados a los gobiernos en la crisis sanitaria abren la posibilidad, incluso en algunos países, de aprovechar el momento para cambiar el modelo económico y social, ¿no? ¿Es este un comportamiento ético? ¿No es moralmente reprobable aprovechar una situación de cesión de ciudadanía para avanzar en otros ámbitos? ¿Estamos en ciernes? Otra pregunta que nos plantean. ¿Estamos en ciernes del resurgimiento de un proteccionismo nacionalista? Si queréis... Vamos a ver si queréis. ¿Comienza? Creo que todas, como ya esto, hay un acuerdo entre los tres. La situación pues potencia las fuerzas antiliberales, ¿no? Pero dejarme que sea un poquito optimista, sobre todo porque voy a hacer una comparación con el pasado, ¿no? Han surgido fuerzas proteccionistas, por ejemplo. Pues sí, Adele hablaba del nacionalismo, sí, por supuesto que... Pero si tú comparas esta ola proteccionista con cualquier momento del pasado, pensemos en los años 30, por ejemplo, es que es incomparable. Quiero decir, es que en los años 30 se cerraron las economías del mundo. Se cerró, bueno, Estados Unidos totalmente. Inglaterra, la madre del libre cambio, se cerró. En 1932 se juntaron en Ottawa el Reino Unido con sus colonias y dijeron: se acabó el libre comercio, se acabó. A partir de ahora solo libre comercio entre nosotros y los demás países fuera. El intervencionismo a escala microeconómica era de una profundidad que no nos podemos hacer una idea. Entonces, ahora sí, efectivamente, vuelven las fuerzas antiliberales, era de esperar, pero yo creo que es una dimensión muchísimo menor. Esperar que Donald Trump lanza discursos proteccionistas y la opinión pública le refuta. Y los periódicos americanos y del mundo y las televisiones le dicen que está equivocado. En los años 30, cuando cerraron la economía americana, todo el mundo estaba a favor, ¿eh? La opinión pública, los medios de comunicación, la radio, los periódicos, todo el mundo estaba a favor. Ahora no. Ahora el gobierno, por poner un último ejemplo, en España ha habido conatos, como decía Vicente, de avanzar sobre los mercados, el control de los precios. Oye, en el momento que se planteó esa discusión, enseguida empezaron a aparecer voces discordantes que decían: oigan, mire, casi mejor que no controle usted la economía, porque ya tenemos una experiencia de lo que pasa en los países fascistas o países comunistas, donde se regula todo y las cosas funcionan mal. Pues yo veo que ahí hay algún pequeño motivo para el optimismo. Me alegro de ese optimismo, y es cierto que nuestra situación actual, pese al coronavirus que algún día pasará, nuestra situación actual es mucho mejor que la de tiempos pasados, excepto algún momento en el siglo XIX, pero es curioso que se hable del siglo XIX para insultar. No hay que volver al siglo XIX, se podría volver en algunas cosas, sobre todo en España. Pero es importante que se sepa, y no se dice, que el libre comercio ha sido la
principal forma de reducir la pobreza. La pobreza no se ha reducido, aunque eso ha ayudado mucho, por las ONGs que han ayudado en este punto, en aquel, con ayuda médica o con enseñanza. No, la pobreza en el mundo y la desigualdad en el mundo se han reducido gracias al libre comercio. Y eso lo dice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha comparado las cifras. Y estas no se dicen. Se piensa que ha aumentado la pobreza y que ha aumentado la diferencia de personas. Y no es así, porque si miramos esas cifras de las Naciones Unidas, pues resulta que las personas que tenían $2,5 de ingresos al día en el mundo, en el año 1990 eran el 47%. Y nos dice las Naciones Unidas que ahora es el 14%, en el 2015. Es la libertad económica la principal forma de reducir la pobreza y de reducir la desigualdad. Se habla mucho de que hay desigualdad entre los países, de los ricos y los pobres. Si la gente come, como estos han empezado a comer, eso sí que reduce la desigualdad. Con un aumento de la población ha disminuido muchísimo el nivel de pobreza. Y esa insistencia no acabamos de decírsela a la gente. No, esas cifras no se conocen. Todo el mundo piensa, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad. No es así, es al contrario, y es gracias a que hay más libertad de comercio. Y eso hay que decírselo a Donald Trump y hay que decírselo a muchos, por ejemplo, a los húngaros, al gobierno húngaro y a otros gobiernos que no se dan cuenta de que la mejor manera de evitar la pobreza y la mejor manera de que progresen las mujeres es precisamente cuando hay libertad de comercio, y esa, entre otras, Europa tiene unos aranceles que no debe tener y unas regulaciones que debería tener. El centro de mi argumentación es el libre comercio reduce la pobreza. Bueno, yo Adelante. como quería decir también alguna palabra, efectivamente yo creo que el proteccionismo no resuelve los temas, ni los temas económicos, ni por supuesto los temas políticos. El cerrar filas no es interesante y lo de American First me parece un error craso y todas estas cuestiones por el estilo. Pero en los últimos tiempos sí que he leído bastante sobre algo que me está preocupando y es el tema de que, claro, el coronavirus nos ha descubierto una vez más la interdependencia que existe entre todos los países de la Tierra y que esa interdependencia en algunos casos pues lleva a que unos países sean muy dependientes de otros en un tipo de bienes muy fundamentales para ellos, con lo cual se hace bastante difícil la libertad. Y me estoy refiriendo a la Unión Europea, que está dependiendo de muchos otros países en temas tan fundamentales como pueden ser los antibióticos, porque por lo visto estamos dependiendo totalmente, por lo que yo he leído, estamos dependiendo totalmente de China. Temas como las mascarillas, etcétera, hemos dependido de otros. ¿No hace falta también que, por ejemplo, la Unión Europea sea no proteccionista, pero sí intente ser algo autosuficiente? Creo que habría que combinar autosuficiencia. Aquí está No estoy cerrando, estoy animando a que se produzca y se intente tener lo suficiente como para no tener que estar dependiendo de otros. Yo eso un liberal de pro tendría que defenderlo, porque cuando yo estoy dependiendo totalmente de otro, sí, pero si yo estoy teniendo que depender de otro totalmente, no puedo negarle nada ni puedo hacer nada. Soy absolutamente dependiente. Perdón, ¿en qué no dependemos de otro? El mercado. Y yo creo que tenéis reacciones todos. Que tenga una cierta autosuficiencia, porque si no tenemos suficientes empresas farmacológicas, si no tenemos suficientes, sino que estamos dependiendo todo el tiempo de otros, sencillamente somos esclavos y siervos. Eso es evidente. Entonces, una cosa es proteccionismo, otra cosa intentar, ¿cómo que no? Tenemos que hacer otra charla. Otra cosa es intentar producir nosotros mismos también. No tener que estar continuamente en manos de otros.
Estar continuamente en manos de otros es sencillamente ser esclavo y siervo. Eso es malísimo. Ay, 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 ay. Bueno, No, por Ay, ejemplo, ay, ay, ay. hemos abierto aquí No este sois tan lápiz. liberales como todo eso. No, perdón, no es liberal, este no hay que poner etiquetas. Este lápiz. Dependemos de quién nos da el grafito, de que no se produce en Europa. La madera, la cola, y si tiene aquí un metal con una goma, esas gomas quizá vengan de Birmania. En todo dependemos de otros y a eso se llama comercio. Y esa defensa que has hecho muy suave, una defensa muy sensata y razonable, es una defensa, en el fondo, de la intervención pública en la producción y de limitar el que nosotros comerciemos con otro, porque depender quiere decir comerciar. Y aquí tenemos la voz que es sensata, normal, y sí, pero es una voz que va en el sentido de limitar la libertad económica. Pero eso no limita la libertad económica. Lo que yo estoy diciendo es que se produzca lo suficiente como para no tener que estar en manos de otros. No es en manos, quien quiera producir. ¿Qué es eso de decir que lo produzca? Pedro, tampoco Carlos, una reacción. Decirle a Adela que es normal, porque entonces vamos a quedar muy mal. Pero mi preocupación es que esto que dice Adela es un pensamiento que está bastante generalizado y yo creo que lo que hace es apelar al sentido común. Y el problema es que el sentido común, que al revés de lo que se piensa, sí es el más común de los sentidos, a veces en cuestiones como en economía nos lleva a cometer errores. Si tú te fijas, Adela, toda la retórica que has utilizado es una retórica denigratoria hacia la compra. Es decir, está mal comprarle a una mujer en el exterior alguna cosa. Has utilizado, en lugar de decir le compro una cosa a una mujer en el exterior, estás diciendo estamos en manos de. ¿Cómo? En manos de, no, yo le compro una cosa a una mujer en el extranjero. O incluso has dicho servidumbre o esclavitud. Yo creo que esas no son las relaciones que hay en una sociedad libre y al revés, en el momento que las coartas también puedes cortar la libertad de las personas. Bueno, Vicente, aprovecha ya. O no me he explicado bien, o no me he explicado bien, o habéis entendido justo lo contrario. Lo que yo no estoy diciendo es que no se compre. No digo que se compre, no digo que no se compre y no se venda. Claro que se tiene que comprar y vender, pero hay una serie de bienes que son muy sustanciales para un país, y eso es lo más elemental, y que ese país tiene que tener por lo menos autosuficiencia. Claro que tiene que seguir comerciando con todos los demás, solo faltaba. Una cierta autosuficiencia es fundamental, si no al final te tienes que plegar a todo lo que se quiera. Y efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Pues te estás plegando, por ejemplo, yo me acuerdo con toda aquella historia de cuando armamento, no tendríamos que vender armamento, sí tendríamos que vender armamento, pero ¿cómo no vas a venderles armamento a otros de los que estás dependiendo en otros bienes? Pues les vendes armamento y todo lo que haga falta y les haces barcos y todo lo que haga falta. La interrelación te lleva también a ese tipo de sujeción, por supuesto que sí, y hay que tener también manos libres para poder tomar decisiones en determinados momentos. Decisiones públicas. Hablando de libertad económica, no es que abra un debate, abre N debates colaterales y la verdad es que nos extenderíamos muchísimo más allá. Hemos dejado en el tintero temas claves, como por ejemplo los temas de igualdad de oportunidades, todos estos aspectos que están ahí en ese debate, ¿no? Pero desafortunadamente no tenemos mucho tiempo más, ¿no? Como no queremos robaros más tiempo y sí que hemos dejado ahí esa idea del futuro, ¿no? Como última reflexión por vuestra parte sobre estas cuestiones. Carlos ya ha abierto esa lógica del optimismo en algunas de sus intervenciones. También vosotros os he visto más optimistas quizás de lo que esperaba, ¿no? Con lo cual es un mensaje positivo, ¿no? Pero sí sería muy interesante conocer esa reflexión sobre cómo veis el futuro en lo que a libertad se refiere. Si queréis, pues, comentar tú, Carlos. Sí. Si quieres empiezo.
y voy a intentar ratificar el optimismo, aunque pueda parecer un poco irracional, dado lo que hemos hablado esta tarde, ¿no? Vamos a ver. Pedro le lanzó a Adela la pregunta de toda la vida, ¿no? La pregunta es ¿cuánto? 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 Adela decía, el Estado no puede ser grande. ¿Cuánto de grande puede ser? Adela decía, esto no se puede responder. Pues yo creo que sí se puede responder de manera realista, aunque un poco cínica, inspirado en un gran pensador liberal que fue amigo de Pedro y amigo mío, que se llamó Anthony de Jacet, que nos invitó, yo creo que es un gran revolucionario de la ciencia política, invitó a pensar la lógica del propio Estado. Y yo creo que lo que diría Anthony de Jacet, para decirlo en una línea, es que el Estado se va a limitar cuando le convenga a él. Comprendo que esto pueda resultar un poco cínico, pero me parece que describe en muy pocas palabras una cierta lógica de la política y de la libertad que nos podría convenir analizar. Y no tanto descansar en algo que a los liberales clásicos pues les gusta mucho o nos gusta mucho, y es pensar que el Estado está limitado exógenamente. Lo ha mencionado Adela, la cuestión de las constituciones. Ahí también Tony, yo creo que Tony de Jacet tiene una visión bastante más realista, y es que ninguna constitución ha garantizado en realidad ninguna libertad, porque la libertad no está en las leyes, sino, como decía Learned Hand, el famoso juez americano, está en los corazones de las mujeres y los hombres. Pero si el Estado se puede limitar por su propio interés, entonces entra en acción algo que ha sobrevolado en las intervenciones de todos nosotros, que es la cuestión de la opinión pública. Y la opinión pública es necesaria siempre, es necesaria hasta en los regímenes más despóticos, es necesaria. Excuso deciros en la democracia, que defendemos todos, y uno de cuyos pilares, como decía Adela, es la libertad de expresión. En ese contexto, la opinión pública es fundamental, y esta opinión pública puede cambiar. Mi esperanza y mi optimismo es que detecto que hay algunas tendencias en esa opinión que apuntan hacia una mayor apetencia de la libertad y a una menor tolerancia de las incursiones del poder político y legislativo en el conjunto de nuestras libertades. Si es así, pues entonces abono con eso mi teoría optimista de que igual tendremos más libertad porque al poderoso le va a interesar no seguir violándolas. Mi optimismo nace de la tecnología. Creo que los avances tecnológicos que estamos viendo, con todo lo negativo que puedan tener, está devolviendo poder a los individuos. Y además, esas tecnologías que ahora pueden parecer disruptivas de nuestras costumbres y muy difíciles de utilizar por personas tan poco conocedoras de la tecnología como soy yo, sin embargo, se está haciendo más sencillo el uso de la tecnología, y me está dando muchas más libertades, entre otras, en este caso la peste negra que nos ha atacado no ha impedido que estemos discutiendo, que estemos hablando con este sistema tan maravilloso de comunicación a distancia, y de vernos todas las caras y decir las cosas de manera que parecería imposible si no podíamos reunirnos. Esa tecnología no necesita un gran conocimiento técnico, que ciertamente yo no tengo y lo demuestro muchas veces, sino que me permite a mí, que soy un ignaro en estas cuestiones, hacer cosas impensables ya en otro tiempo. Leer libros a distancia, escribir artículos cuando no voy a la redacción de un periódico, hablar con mis amigos de la manera que estamos haciendo aquí. Y esa tecnología siempre produce miedo, y produjo miedo en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando empezaron a utilizarse las máquinas para sustituir el trabajo humano. Y hemos visto cómo el transporte que se hacía con caballos y con burros ha sido sustituido por los automóviles. Ha sido
terrible para los caballos y los burros, porque no han aprendido a conducir. Los individuos, los hombres, las mujeres, aprendemos a conducir en cuestiones nuevas. Aprendemos nuevas maneras de producir y de hablar, incluso cuando somos ignorados de la tecnología, como soy yo. Por eso también doy una voz de optimismo. La libertad de hablar de esta manera y de defender estas ideas aumenta porque tenemos la tecnología. Y podemos ir a la opinión pública porque la opinión pública nos escucha, gracias, entre otras cosas, a la bondad de la Fundación Rafael del Pino. Pues yo querría decir que a mí la pregunta por el optimismo y el pesimismo no me resulta interesante porque son estados de ánimo pasajeros y fugaces. Se puede tener un rato pesimista, otro rato optimista, y en eso el cerebro va cambiando. A mí me interesa, por aquello de que trabajo en ética, algo mucho más interesante que son las virtudes, es decir, ese tipo de hábitos que se van trabajando día a día, que se van ejerciendo día a día y que son excelencias del carácter, como decían los clásicos. Y me parece muy importante una excelencia del carácter que es la esperanza. Me interesa mucho más la esperanza porque la esperanza lleva aparejado el compromiso. No solamente pienso que puede ir bien o mal, que no lo sé, sino que me comprometo en que vaya bien. Nos comprometemos a que vaya bien. Al final y al cabo, en manos de la libertad está mucho, ¿no? De la libertad y de la responsabilidad. Y si nos hacemos responsables de nuestro futuro e intentamos que las cosas vayan mejor, yo creo que efectivamente hay esperanza de que vayan bien por ese compromiso. Porque yo también cada vez más estoy viendo una ciudadanía ilustrada, una ciudadanía madura, una ciudadanía lúcida, que se da cuenta de que las cosas tienen que cambiar, que no pueden ser así, hacia dónde tienen que ir las cosas, y entonces aparece ese lado que en algunos textos de autores sobre la democracia norteamericana se están sacando, y es que efectivamente no solamente hay que tener en cuenta las constituciones y las leyes, sino también los hábitos. Los hábitos de la gente son fundamentales. Los hábitos de la gente son fundamentales. Esos hábitos que no son leyes escritas, que no son constituciones, qué hábitos tiene la gente, qué excelencias del carácter, eso me parece que es fundamental. Y en ese sentido, yo sí que tengo esperanza en que las cosas vayan mejor. Y tengo esperanza porque veo que hay una gran cantidad de gente que puede generar esos hábitos, que puede apuntarse a esa responsabilidad por un futuro mejor y que no va a dejar a nadie que nos quiten nuestra libertad, que es, junto con la solidaridad, lo más interesante que tenemos. Pues la verdad es que no puede haber un broche más dorado para este diálogo, hablando de esperanza y de optimismo. Por ello, permítanme señalar que la verdad es que yo creo que todos hemos disfrutado de un excelente diálogo, ¿no? Con tres defensores de la libertad, cada uno desde su visión, pero creo que todos compartimos ese que podríamos denominar un consenso liberal, ¿no? Al entender la libertad, el liberalismo, la libertad, como ese sistema capaz de responder a la multiplicidad de valores morales de los individuos y al mismo tiempo de regular los términos de coexistencia entre ellos a través de la tolerancia, ¿no? Yo creo que en ese espacio compartido es donde debemos continuar esforzándonos en construir, ¿no? Y ha sido interesantísimo, ejemplar, riguroso el planteamiento de nuestros invitados en cada uno de los temas que hemos analizado, ¿no? Por eso no puedo dejar de agradecer de nuevo a Adela Cortina, a Carlos Rodríguez Brown y a Pedro Sbars su participación en este diálogo. Ha sido un verdadero privilegio disfrutar de su visión sobre la situación de la libertad en estos tiempos revueltos. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en este segundo diálogo, porque tuvimos aquel diálogo que mencionaba Carlos, que por otra parte ha sido seguido por más de 7.000 personas. Está en nuestra televisión, en la FRPTV. Les invito a seguirlo. Es un debate específico sobre el liberalismo. Hoy hemos querido analizar la libertad en el actual escenario, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos ustedes por seguirnos, por haber participado activamente, enviándonos preguntas que, discúlpenme, he intentado sintetizar de la mejor manera posible. Disculpen también por alguna pequeña complicación técnica
o este ruido que nos acompaña. Estamos confinados, por tanto, nos vemos condicionados por los entornos. Esperamos muy pronto volver a reencontrarnos en la Fundación. Y permítanme terminar invitándoles a todos ustedes al siguiente diálogo en el que hablaremos de las claves del poder mundial, tras lo que ya denominamos la gran epidemia, ¿no? Hemos invitado a Joseph Nye, Harvard University Distinguished Service Professor, que fuera decano de la Harvard Kennedy School y también presidente del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a conversar sobre las claves del poder en este escenario, ¿no? Este encuentro tendrá lugar el próximo 14 de mayo, de nuevo a las 6:30, de la mano de Álvaro Renedo, que estamos nuestro fellow en la Kennedy School. Es el Rafael del Pino, Spanish Ministry of Foreign Affairs Fellow en la Harvard Kennedy School. Continuaremos hablando de estas cuestiones y la verdad es que será un placer volver a invitar a nuestros profesores a retomar los temas, el análisis de los temas de la libertad en el futuro. Muchísimas gracias a todos, como he dicho, ha sido un privilegio y a todos ustedes, gracias por seguirnos y les esperamos en el siguiente diálogo online de la Fundación Rafael del Pino. Gracias.